Un saludo muy cordial a todos los estudiantes de la asignatura de programación básica. El día de hoy vamos a ver lo que es la unidad número 2, lo que es la programación orientada a objetos y particularmente el tema de las partes con las que están formada una determinada clase. Y bien, ¿cuál sería el propósito de esta clase? Es entender qué son los denominados atributos y métodos de una clase. No nos olvidemos que una clase es una abstracción de un elemento de la vida real y donde se extraen las principales características de qué es lo que lo conforma y a partir de ella crear elementos particulares que son denominados objetos o instancias de una clase. Y bien, entonces, una vez que como ya tenemos comprendido lo que es una clase, tenemos los atributos y métodos que son características que tienen todas las clases. Eh, También es importante ver y aprender los tres pilares fundamentales con los que cuenta la programación orientada a objetos: la herencia, el polimorfismo y el encapsulamiento. Iremos detallando cada uno con ejemplos y de tal modo que estos conceptos sean familiares al término de esta clase. Finalmente, en el proceso de construcción de la clase, necesitamos representar estas clases, para la redundancia, empleando lo que son los diagramas de clases, empleando la herramienta Lucidchart. Por lo tanto, al terminar y concluir esta clase, debemos tener una idea clara de estos aspectos que se detallan en esta diapositiva. Como forma de introducción, aquí hay un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, de lo que es la programación orientada a objetos, detalladas en este infograma que les presento a continuación. Bueno, una vez que hayan descargado lo que es este enlace a la infografía que es realizado para ustedes como manera de introducción y recordatorio de todo lo que hemos visto en la anterior clase. Aquí tenemos lo que es el paradigma de programación orientada a objetos. ¿Qué es? Bueno, es un paradigma de programación que permite desarrollar aplicaciones complejas y manteniendo un código claro y manejable, entendible para otros desarrolladores. Este paradigma está conformado principalmente por clases y objetos. Una clase es una abstracción de un elemento de la vida real, mientras que un objeto es una instancia específica de una clase. Esto es algo que es muy, muy importante. Tenemos la clase de la cual parten varios objetos. ¿Cómo logramos esto? A través de la representación de la realidad. Por ejemplo, aquí tenemos un caballo, una clase caballo, que es fruto de la abstracción de las características principales de todos los caballos que existen. Cola, por ejemplo, la forma, ¿no? La forma característica de un caballo. Entonces nosotros podemos representar un caballo a través de este dibujo, ¿no? Y ya de ahí va a haber de diferentes colores, unos más pequeños, otros más grandes. Entonces es muy importante tener en cuenta esta diferencia. Estas características de los objetos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, se dividen en lo que son atributos o métodos. Es decir, los atributos vendrían a ser los datos, mientras que los métodos es la funcionalidad de un determinado objeto. Hay que controlar la complejidad de la programación. Es tal como dice Brian Kernighan: controlar la complejidad es la esencia de la programación. Y bueno, entonces volvemos a las diapositivas a continuar la explicación de esta clase eh, de partes de una clase, valga la redundancia. Bien, una vez ya claros estos conceptos que han sido ya presentados en la anterior clase, simplemente a manera de refrescarles un poco la memoria y podemos pasar a ver lo que es el siguiente punto, que son los atributos y los métodos. Bueno, una clase, nuevamente, reitero, es una agrupación de características o la abstracción de características de un determinado elemento de la vida real. Por ejemplo, aquí tenemos un auto que tiene
ciertas características que las hemos abstraído. Estas características se dividen en dos partes, lo que son los atributos, que serían netamente las propiedades que posee este determinado objeto, en este caso un automóvil. Qué atributos tienen todos los automóviles? ¿No? De manera abstraída sería el color, velocidad, ruedas, motor en este caso, que podría ser número de la chasis, el año en el que ha sido fabricado, el año en que ha sido vendido. Entonces son todas estas propiedades de este determinado elemento. A eso es lo que le denominamos y le llamamos atributos. Adicionalmente tenemos lo que son los métodos, que son otro tipo de cualidades que vendrían a estar relacionadas con los comportamientos que puede realizar este automóvil. Por ejemplo, aquí tenemos detallado arrancar, frenar, doblar, o en este caso podría ser girar, podría ser acelerar, podría ser también encender luces, apagar luces, retroceder. Son algunos métodos o comportamientos que posee este determinado elemento. Recapitulando, tenemos atributos y métodos, los cuales son propiedades y comportamientos de un determinado elemento de la vida real. Y tal como se menciona aquí al final, estas cualidades se pueden abstraer de absolutamente cualquier elemento de la vida real. Cualquier elemento de la vida real es posible abstraerlo con sus atributos y métodos. ¿Cómo representamos esta situación? En un diagrama de UML. Aquí tenemos un diagrama UML que consiste en una caja donde se detalla primero el nombre de la clase, en este caso sería automóvil, los atributos en primera instancia. Aquí noten que tenemos lo que es un más, un menos y un numeral. Tienen otro significado que lo vamos a detallar más adelante, que está relacionado con lo que es el encapsulamiento, el tipo de dato, y en la caja inferior lo que tenemos son los métodos. Entonces, es decir, en la parte superior, debajo del nombre, estarían nuestros atributos y en la parte inferior estarían nuestros métodos. Los métodos son las operaciones, los comportamientos, qué es lo que va a hacer, cómo se comporta el determinado elemento o clase. Esta sería la representación que hay que siempre tomarla en cuenta. Y bien, una vez que estos conceptos están un poco más claros, a continuación es algo muy importante ver lo que son los pilares de la programación orientada a objetos. Son pilares porque son fundamentales y se aplican en prácticamente todo el paradigma. Aquí tenemos lo que es la herencia, el polimorfismo y la encapsulación. Bien, la herencia, lo que vendría a ser el primer pilar de lo que es este paradigma, es la capacidad de un determinado objeto de crear o de heredar algunas de sus características o todas sus características, sus atributos y sus métodos a otras clases. Es decir, y se entiende, yo creo mejor en este ejemplo, tenemos una clase animal y por ejemplo aquí tenemos un método que sería respirar. De esta clase podemos heredar tres: un pez, un perro y un gato, que serían animales, pero son clases más específicas. Es decir, que tanto los peces, el perro y el gato tienen la posibilidad de respirar. Es decir, este método se va a heredar a las tres clases por igual. Y ya depende de cada clase si redefine este método, porque no todos los animales, por ejemplo, respiran igual, tienen una manera distinta de respirar. Entonces, mucho depende de cómo se comporta ya esta clase, pero en sí, el acto de respirar vendría a ser común. Entonces, es decir, las clases que se heredan todas las características de la clase padre.
es un compartimiento de métodos y comportamientos o de atributos. Entonces, de esta manera es mucho más fácil la reutilización del código, es mucho más sencillo entender, es mucho más visual, es mucho más óptimo en este caso poder eh, heredar y de esta manera también ahorramos un poco de espacio. Bien, ahora pasaremos a ver lo que es el polimorfismo, el cual ya les he comentado previamente en la anterior diapositiva. Como les decía, en el método respirar, cada animal respira de manera distinta, de manera diferente. Por lo tanto, eh, es el mismo método heredado, pero que se trabaja de manera diferente. A esta manera de realizar las cosas se le llama polimorfismo. Es decir, varias clases que tienen el mismo método o una misma también que puede tener el mismo método, puede realizarse de varias formas distintas. Aquí en este caso y en este ejemplo tenemos un caballo. Aquí tenemos un caballo salvaje que, por ejemplo, si se ejecuta el método acariciar, esta forma de acariciar a un caballo salvaje no es lo mismo que un caballo domesticado. Es decir, es distinto. Tiene el mismo nombre, son básicamente casi la misma acción, pero los resultados son diferentes. Es decir, se manejan de diferente manera. A esta, a esta característica se le denomina polimorfismo. Es decir, muchas formas. Simplemente de eso se trata este pilar fundamental. Tenemos también lo que es el encapsulamiento y es muy interesante. Lo que consiste es ocultar ciertos atributos o métodos de una determinada clase. ¿Y esto por qué? Porque no siempre queremos publicar a otras clases cómo, cómo trabaja ciertos métodos o ciertos atributos. Generalmente los atributos siempre se esconden y lo que es visible para las demás clases es simplemente llamar a los métodos. Algunos obviamente también se los puede ocultar, encapsular, para que no sean visibles. Entonces aquí en este caso tenemos 3 para los atributos y 3 métodos que son privados en este caso. Cuando se lo llama con numeral, que sería la tercera opción, que es protegido, solo un determinado grupo de clases va a poder acceder a ese determinado atributo. Entonces, lo que se recomienda también es acceder a los atributos a través de métodos. Es decir, por ejemplo, ajustar tamaño, ajustar peso, cambiar edad, algunos métodos que podrían servir para modificar esto si fuese necesario. Bueno, a continuación, les dejo un pequeño video tutorial de cómo se debe trabajar con Lucidcharts para realizar un diagrama de UML. Aquí está toda la información. Este link que les voy a facilitar les va a llevar directamente a lo que es el enlace de YouTube y pues van a poder ver el video y van a poder ver más detallado cómo se trabaja con esta herramienta. Bien, pasaremos entonces a modelar un determinado problema. Este va a ser el ejemplo. Uno lo vamos a hacer en clase y el siguiente lo van a hacer ustedes como tarea. Aquí tenemos el problema que sería un videoclub con un determinado nombre, NIT, fecha de apertura, ofrece distintos tipos de productos, que puede ser un CD, videojuegos, películas, en este caso, a un determinado precio. Los videoclubs que había hace unos buenos años, ahora hay mucho menos, obviamente, y cabe resaltar que el videoclub cuenta con una clientela fiel registrada. Entonces debemos considerar todos esos aspectos para modelar este problema empleando lo que es diagramas UML. Para ello, tendríamos este resultado. En total tendríamos 5 clases. Un videoclub con atributos nombre, NIT, dirección, fecha de apertura,
algunos métodos como fletar producto, devolver producto. También tiene su clientela fiel que habíamos mencionado, con un nombre, carnet de identidad, una fecha de nacimiento, con los métodos para registrarse o retirar un registro, tal vez, del videoclub. También tenemos el producto, que tiene un nombre, un precio y que, bueno, generalmente se realiza una venta, ¿no? Ese sería el comportamiento del producto. Y del producto vamos a heredar un CD, una película o un videojuego. Bueno, clases en este caso. En CD la duración, el género. Este CD estaría relacionado a los CDs de música. Podemos obtener el género, podemos reproducir. Luego tenemos lo que es una película. Tiene diferentes atributos, pero absolutamente todos van a heredar lo que tiene el padre, en este caso producto. Tenemos también lo que es obtener géneros, reproducir como métodos. En parte de la clase de videojuego tenemos una plataforma la que ha salido, el género, los métodos jugar, obtener género igualmente. Si se dan cuenta, todos tienen atributos, bueno, métodos, en este caso, obtener género, ¿no? No es el mismo género, porque es el género de esta determinada clase. Esta también podría venir aquí como parte del padre. Producto, género y obtener género como método. Pero lo vamos a realizar de esta manera. No habría mucho inconveniente ya que las clases serían bastante diferentes entre sí. De esta manera hemos modelado un problema empleando lo que es programación orientada a objetos. Falta definir las relaciones, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Hay varias formas en las que podemos relacionar las clases entre sí. Y una vez relacionadas, tenemos ya netamente listo nuestro diagrama de clases que ya puede ser trasladado a código. La tarea para ustedes, ahora les toca, sería resolver el siguiente problema. Se los leo. Una persona con sus respectivos datos personales, que puede ser un adulto, una persona de la tercera edad o un niño, puede acceder a un descuento en una tienda de ropa. Esta tienda de ropa ofrece diferentes prendas de vestir, que pueden ser accesorios, ropa formal o ropa informal. Y cabe resaltar que esta tienda de ropa va a tener un nombre, una dirección y un NIT. Entonces, de manera muy similar, ustedes van a aplicar los conocimientos de atributos, métodos, herencia, polimorfismo y encapsulamiento. De la misma manera que se ha resuelto en la anterior diapositiva. Finalmente, como cuadro resumen, la programación orientada a objeto está compuesto por herencia, ya hemos definido que es crear nuevas clases a partir de otras, donde se va a heredar los componentes principales. Para lo que hemos hecho en el problema, por ejemplo, es abstraer esas cuantas líneas, esas cuantas líneas de texto a un diagrama de clases. Entonces, de esta manera hemos abstraído de la realidad y hemos llevado a un diagrama que es una representación, en este caso, del problema. Entonces, tenemos los objetos que poseen atributos y operaciones o métodos y que pueden ser públicos, privados o protegidos, que sería el encapsulamiento. Entonces, bueno, aquí también tenemos, ¿cuál es la idea del encapsulamiento? Que ocultar la información de las clases de determinados atributos o métodos y que solo algunas sean visibles, ¿no? Porque de alguna manera, cuando se relacionen las clases, se van a poder manipular una entre otra. Entonces, tenemos que controlar bien, y aquí como menciona, escribir la combinación de estructuras de datos y métodos que son manipulados por el objeto. Simplemente decir qué cosas se pueden manipular y qué no se puede manipular. Pues tenemos el polimorfismo, que sería que una determinada acción o método puede ser realizada de varias formas distintas, en la misma clase o en diferentes clases. Y finalmente tenemos la clase, que sería simplemente la abstracción y que está formada por comportamientos y atributos. Métodos de clase y variables de clase, en este caso, que sería el nombre más técnico. Pero nos quedamos con
atributos y operaciones, que sería un poco más estándar, ¿no? Para poder concluir con la clase, es importante reconocer estos 4 puntos que también quiero que los trabajemos hoy. Y es qué aprendí, cómo aprendí, qué me falta por aprender y cómo pienso aprender aquello que me falta, ¿no? Aquello que creo que todavía no domino, es cómo puedo empezar a mejorar. Entonces ha sido una clase muy interesante. Considero que el trabajo que están realizando es muy bueno y cualquier duda, sugerencia, estoy aquí para hacerles saber, para hacerles aclarar si es necesario. Y facilitarles, ¿no? Todo lo que ustedes necesitan para poder completar esta tarea. Entonces, les voy a pasar este material y por favor, estos puntos quiero que los trabajemos hoy en clase y de esta manera vamos a poder solidificar estos conceptos que son muy importantes. Muchas gracias por su atención y hasta luego.